Ya, bueno, empecemos. Un poquito atrasado ya, pero empecemos. ¿Ah? Vamos a empezar con una oración. Porfa, Grace, ¿nos podría llevar en oración para empezar el día de hoy, por favor? ¿Será posible? Amén. Gracias te damos, Señor, en este día por esta palabra que nos vas a dar, Señor, que tú sabes que necesitamos, Padre. Gracias por cada uno de los que está reunido, Padre, representando a su familia, para que podamos ser luz a sus pies, Padre, para que podamos traerlos a tu camino, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales, Señor, para poder escuchar y aprender de esta palabra. Gracias por todo, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y prepara esta reunión, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén y amén. 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 Gracias, gracias, amén. Gracias, Grace. Bueno, bienvenidos todos con algunos pequeños problemitas de internet, pero gracias a Dios estamos acá. Entonces, hoy vamos a estar continuando con lo que es la batalla espiritual y que lamentablemente el día jueves también por problemas de internet no pudimos tener, pero hoy parece que con el celular igual, gracias a Dios, nos pudimos conectar. Entonces recuerden que empezamos esta serie de lo que era la batalla espiritual y hacíamos la diferencia entre lo que eran las luchas espirituales y la batalla espiritual. Y también anteriormente conversamos qué estamos haciendo por nuestros parientes, por nuestros familiares, por todos aquellos que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor. Eso estuvimos conversando en estas dos últimas semanas, ¿o no? Es un poco lo que hemos estado conversando. Y en ese aspecto es sumamente importante de que evaluemos y tengamos en consideración lo que es ser cristiano y lo que es vivir como cristianos. ¿M? Esa es la razón por la cual el Señor justamente hace esta observación, porque hoy en día vivimos como, y de alguna forma tenemos un concepto que ser cristiano es vivir nomás, y vamos viviendo y ya está. Y eso es un poco el concepto del cristiano hoy en día, en términos generales. En términos generales. No, no todos. Hay personas que efectivamente buscan a Dios y tienen todo lo que es la vida como cristiano, lo tienen priorizado. Pero en términos generales, hoy en día hay un cristianismo bastante liviano y que de alguna forma creemos que ser cristiano es un poco seguir viviendo muy parecido a lo que estábamos viviendo antes. Ahora, claro, no hacemos cosas tan malas, no decimos tantas malas, no decimos malas palabras, no hacemos algunas otras cosas, pero en términos generales no hay mucha diferencia, además de ir a reuniones y ir los domingos a la iglesia. Y entonces, esto efectivamente no es lo que el Señor plantea, y por eso podamos, para empezar, leamos Lucas 14, 28 y 30, por favor. Lucas 14, 28 y 30. ¿Alguien tiene para Sí, sí. revisar, por favor? ¿Sí? 14, 28, Bill 30. No, Atigen. o Astrid, Porque ¿ya? quién, sí, porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así es. ¿Qué piensan ustedes de esto? Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué creen ustedes que es esto? ¿Qué piensan? ¿O tiene alguna relación con lo que hoy estamos viviendo como
como iglesia, como cristianos, o no tiene ninguna relación? ¿Qué piensan sobre esto, sobre esta palabra y lo que significa seguir al Señor y que de repente este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar? Y, hola, buenos días. Hola, Pablito. Eh, bueno, el concepto que el señor ahí está exponiendo es sobre el fundamento principalmente y los materiales de construcción que vamos a ocupar. Eso de cierta manera nos invita a revisar cuál es nuestro fundamento y nuestra base y qué vamos a construir sobre ese fundamento. Y eso netamente es Cristo. Cristo es la roca, el fundamento, la piedra angular, la que desecharon los edificadores y vino a ser la cabeza del ángulo, según el apóstol Pablo. Y los materiales de construcción también es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros poner ideas humanas, humanismo, sincretismo, religión, nosotros no tenemos nada que aportar a esta construcción, humanamente hablando. Y todo es Cristo, porque Él ha puesto los materiales, la doctrina, los fundamentos de los apóstoles, su palabra, todo viene de Él. Entonces, yo la entiendo por ahí. Súper, sí, así es. Todo viene y todo es Jesucristo, justamente. ¿Sí, Jean-Pierre? Sí, no sé, me da la impresión que, bueno, que podemos llegar a tener un fundamento, Ah, ¿cierto? se te Sirva corta al Señor. o soy yo Se solamente que corta, escucho cortado. ¿Es eh, Jean-Pierre o soy a yo? ver, me muevo, a ver si ahora se escucha mejor. A lo Tal vez mejor lo que puedes tiene que es sacar sacar la la imagen. imagen, Saco la porque imagen. no se escucha. Ah, Ahora es me Jean-Pierre. escucha mejor. Sí, ahora mejor. Sí, Ya, Bueno, yo digo que de repente a lo mejor puede ser, no está muy claro, pero digo, quizás nosotros tengamos ese conocimiento del Señor, lo hayamos recibido, pero en la vida diaria no mostramos realmente que el Señor vive en nosotros y nuestra vida nos da ejemplo de que realmente tenemos a Cristo bien fundamentado. No sé, se me ocurre eso, que nuestro fruto de la vida diaria no habla bien de acuerdo a nuestros fundamentos. Eso más o menos se me ocurre, Cristian. súper. Eso. No sé si hay alguna. Súper bien, Jean-Pierre. Claro, eso es justamente. ¿Alguna observación más? Yo quería agregar Inge, sí. que las herramientas con que podemos construir son nuestra fe, nuestra, el cinturón de la verdad, eh, el cuidar nuestros pensamientos para proteger nuestro casco y dejar con el Evangelio de la paz una buena huella. Son las herramientas con que vamos a construir, eh, ya sea nuestra casa en heno, en barro, en piedras preciosas, oro o plata. Súper, súper bien. Sí, miren, súper lindo lo que han planteado, tanto Pablo Wilson, Jean-Pierre y Inge, es que va por ahí el tema. Miren, hay un tema y esto nos pasa en forma sumamente contradictoria a los cristianos. Miren, hablamos de paz, hablamos, no, mire, cuando nosotros le hablamos a otro de Dios y de Jesucristo, le decimos, no, es que sabes que la paz del Señor, te llega la paz del Señor, es fundamental la paz del Señor que tiene. Cuando llegas a Cristo, la paz te inunda. Y sin embargo, hay una situación más o menos complicada, llega la pandemia, los cristianos más preocupados y angustiados que la gente del mundo. Entonces, ojo
lo que hablamos. Esas fueron situaciones que andaban más estresados y todo. Después hablamos de la fe y resulta que cuando nos falta la plata, tenemos alguna situación difícil, nos echan del trabajo, nos angustiamos, entramos casi en depresión, andamos súper mal, todos preocupados, alguien se enferma en nuestra familia, nos angustiamos enormemente. Bueno, ¿y cómo? ¿Y no hablamos de fe? Es que como cristianos tenemos que tener fe. ¿Se dan cuenta? Tenemos una contradicción enorme entre lo que nosotros hablamos, que decimos, vamos a construir esto, vamos a hacer esto, vamos a ser buenos cristianos, y después en la práctica resulta, ¿ya? En Chile se dice guateamos, es decir, de alguna forma nos caemos en el sistema. ¿Ah? Entonces, en vez de alguna forma decir, Señor, bueno, pero si tu palabra lo dice, ¿qué es lo que pasa conmigo? Analizamos nuestra vida, la gente nos critica porque tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas con la familia, las familias cristianas viven peleándose, hablamos de la cruz diaria, pero sin embargo en la práctica, y dar la vida por el prójimo, y sin embargo en la práctica nos peleamos, alguien nos dice algo que no me agrada, enseguida saltamos y decimos, no, esto, no pedimos perdón. Entonces se da cuenta. Ah, es decir, el problema es que hablamos del cristianismo, pero en la práctica muy poco del cristianismo en el día a día lo llevamos a cabo. Entonces, esa es la razón, lo que es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, estaba en el reposo, tenía que estar en el reposo, y sin embargo nunca reposó. Como no descansó en el Señor, el enemigo, el enemigo, el enemigo los capturó y en definitiva fueron presas del enemigo. Y es lo que hoy vivimos en las iglesias, es lo que hoy vivimos en nuestras casas. Estamos llenos de seguros, tenemos seguros de acá, seguros de allá, estamos todos en los sistemas. Estamos, cuidado con que no va a salir nuestro hijo a tal hora porque le va a pasar algo, cuidado, no voy a salir yo, no, es que tengo miedo para ir para acá. Para cada uno, tenemos que velar, pero eso es, estamos atados y estamos prisioneros de este mundo, cuando deberíamos estar en libertad. Por eso es lo que les mandaba en Nehemías 9, 36 y 37. ¿Alguien tiene para leer, por favor, Nehemías? Nehemías está después de Edras, después de los reyes. Nehemías 9, 36, 37. ¿Alguien tiene Nehemías 9, 36, 37? Yo Yo lo lo tengo, tengo. Cristian. Lee, Porfa. Grace. No. Super Grace, ¿ya? Bueno, Nehemías 9, 36, 37, por favor. Eso le pasó perfecto. al pueblo de Israel, entre paréntesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Eso qué, Cristian? Esto le pasó al pueblo de Israel, pero es el Ah, fiel bien, bien. reflejo de lo que nos puede pasar a nosotros, claramente. Lo que Exacto, nos sí. pasa. Mirá que hoy somos esclavos, esclavos en la tierra que dice a nuestros, que diste a nuestros padres, para que comieran de sus frutos y su bien. Su abundante fruto va para los reyes que has puesto sobre nosotros por causa de nuestros pecados. A su antojos ellos dominan nuestro cuerpo y nuestras ganas y nuestro ganado, y estamos en gran angustia. Oh, qué terrible. Y estamos en gran angustia. ¿Por qué entonces? Esto es sumamente importante. Es lo que le pasó al pueblo de Israel y es lo que le pasa hoy, nos pasa a muchos cristianos. Tenemos que preocuparnos, pero tenemos que preguntarnos, Señor, ¿por qué estoy preocupado? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué estoy complicado con las diferentes situaciones de la vida? Estamos atados a este mundo en vez de estar liberados por medio de Jesucristo.
Vivimos en el día a día preocupados por las situaciones del día a día y no podemos descansar. Y entonces necesitamos para descansar, necesitamos medicamentos, necesitamos terapias, necesitamos un montón de cosas. Necesitamos salir, necesitamos irnos de vacaciones, necesitamos tomar un montón, no sé, tenemos que ir a que nos hagan unos masajes relajantes. ¿Todo por qué? Ahora, todo eso no es malo, lo podemos hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué para estar un poco más descansados necesitamos todo eso? Esa es la pregunta. No es malo salir a pasear, no es malo. Pero si yo para relajarme, ¿me entienden? No sé si se entiende eso, pero yo para relajarme tengo que salir a pasear porque si no, no me relajo, ¿me entienden? Significa que mi relajo está en el paseo y no en el Señor Jesús. Si yo para relajarme tengo que ir a que me hagan un masaje o tengo que tomar hierbitas para descansar, significa que mi descanso no está en el Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿es malo tomar hierro relajado? Súper bien, me parece bien. Pero eso no puede ser nuestra razón por el cual yo descanso. ¿Se dan cuenta? No puede ser que el trabajo me tenga estresado. No puede ser que mi familia me tenga estresado. No puede ser que un problema familiar me tenga estresado. No sé si se dimensiona, porque si un problema familiar, una crisis económica, me tiene estresado, significa que estoy preso de esa situación. Estoy lo que le pasa al pueblo de Israel. No sé si se dimensiona. No sé qué les parece. ¿Qué piensan ustedes? Esto es lo que está hablando. ¿Se dan cuenta? Y esto es porque los cristianos vivimos una teoría, pero muy poca práctica. Vivimos lamentablemente nosotros mucha teoría, pero muy poca práctica. No sé si a ustedes les pasa, no sé si les ha pasado, no sé si han vivido eso. ¿Qué piensan? Es fuerte lo que estamos hablando, pero es fundamental para entender este concepto de la lucha y la batalla espiritual, porque si no, no podemos batallar. Porque si estamos presos de nuestras situaciones diarias, imposible, primero, estamos netamente en las luchas diarias, imposible que vamos a llevar a otros a los pies de Cristo. Imposible, porque todavía estamos en nuestras propias situaciones de lucha diaria. ¿Sí? No sé qué piensan. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Ya, esa es la razón por la cual en Lucas 11, 21 y 23 habla sobre, lo habíamos conversado hace un par de semanas, en Lucas 11, 21, 23, sobre el concepto del hombre fuerte, sobre el concepto del hombre fuerte. ¿Ya? Y es bueno que lo veamos nuevamente, en Lucas 11, 21, 23. ¿Alguien lo tiene? Sí, yo lo tengo. Porfa, dulce mía. Lucas 11, 21 al 23. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ya? Este es el mismo concepto. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, ¿cuál es el hombre fuerte que guarda su palacio? En mis propias capacidades, en mis propias situaciones, es lo que le pasa a la iglesia de la Odisea.
La iglesia de la Odisea creía que era fuerte, creía que tenía de todo. Nos pasa hoy con los cristianos, estamos completamente, no, sí, yo estoy súper bien estoy. Entonces, cuando el hombre fuerte guarda su palacio, en paz está todo lo posee. Él cree que todo lo posee. Que está todo en paz, lo que tiene. Entonces viene uno más fuerte que en él, que es Jesucristo, que efectivamente lo vence y le quita las armas, le quita todo eso en el que él confiaba. Ese es el proceso que Dios tiene que hacer en nosotros. Nos muestra nuestras debilidades. Si el Señor no nos muestra nuestras debilidades, nosotros nunca las vemos. Si el Señor no nos muestra lo que nosotros hay en nuestro interior, nosotros jamás lo veremos. Entonces, me saca en todo lo que confío y reparte el botín. Y entonces me transformo. ¿Por qué reparte el botín? Porque entonces me transformo en agua viva para mi prójimo. Me transformo en un facilitador hacia los pies de Cristo. Me transformo en un ejemplo para los que me rodean. Pero tengo que ser vencido por Satanás. Mi yo tiene que ser minimizado, mi yo tiene que ser destruido. ¿Para qué? Tengo que humillarme. ¿Para qué? Y tomar nuestra cruz diaria. ¿Para qué? Para que se vuelva eso realidad en mí. Y por eso dice, reparte el botín. Y después Jesucristo dice, el que no es conmigo es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Mm? En definitiva, Cristian, si yo no me dejo Cristian, vencer por el Señor, lo que estoy haciendo es desparramando. ¿Sí? Dulce mía. Te escuché decir que tengo que ser vencido por Satanás, vencido por el No, Señor, ¿no es tengo que cierto? ser vencido por Jesucristo. Perdón. Ah, ya. Gracias, está mal dicho. Gracias. Bien la observación. Tengo que ser Sí, vencido lo por mismo Jesucristo. escuché. Mi yo, mi yo, tiene que ser vencido por Jesucristo. ¿Y cómo soy vencido por Jesucristo? Por una sola forma, sometiendo mi voluntad diaria a la voluntad de Dios, diciendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Dar gracias a Dios por todo. Ese es el proceso, entonces, en el cual empiezo a vivir este, este proceso. Y por eso, y bajo este concepto, es que hablábamos, y es importante reconocer nosotros, ¿ven ahí la presentación? ¿Se ve la presentación? ¿La ven? Ahí sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, tenemos que ver en qué etapa de nuestra vida, en qué etapa de crecimiento espiritual está nuestra vida. Y por eso hablábamos de los reposos. Indudablemente, cuando llegamos al Señor, somos nueva criatura, pero después tenemos que hacer las acciones de limpieza y restitución del pasado. Si eso ya lo hicimos, donde estamos en los primeros pasos, tenemos que empezar a vivir el proceso de oración permanente, tener comunión con Dios y buscar su voluntad. Y recién ahí, cuando empecemos a buscar su voluntad, que todo esto tiene mucho que ver en una de estas primeras dos etapas, mucho con la teoría, entonces y recién entonces empezamos a llevar nuestra vida a la práctica, que es la vida cristiana a la práctica en el día a día, que tiene que ver con el proceso purificador del perdón, con el proceso de tomar nuestra cruz diaria y de la preparación para la batalla, que tiene que ver con nuestra lucha diaria y que hablábamos de lo que era la armadura del cristiano. Entonces nuestros pensamientos diariamente orientados a Dios. Si no están orientados a Dios, le pedimos perdón al Señor. Nuestra voluntad sometida a Dios, si nos oponemos, nos molestamos y demás, pedimos perdón y decimos, Señor, perdónanos, restauranos, pido perdón a los que me rodean. La fe, es decir, el escudo de la fe. Si ejercito mi fe diariamente, si de alguna forma me empiezo a angustiar y preocupar, pido perdón nuevamente al Señor y digo, Señor, tú lo has permitido para nuestra vida. Y entonces, recién entonces, excepto que Dios nos haya dado un don de conocimiento de Dios que es diferente, empezamos a vivir la verdad de Dios, empezamos a pensar, y por eso es el cinto de la verdad,
empezamos a pensar como Dios piensa, recién entonces, excepto, vuelvo a decir, que Dios nos haya dado un don de conocimiento. Es lo mismo que cuando Dios regala dones. Cuando Dios regala dones, por ejemplo, el cristiano tiene una fe impresionante y sin embargo en el resto de su vida no es coherente, pero sin embargo tiene una enorme fe. Esos son dones. El cristiano tiene un enorme conocimiento de Dios, pero en el resto de su vida ya de repente duda de diferentes situaciones, se angustia, se preocupa, eso significan dones. Los dones no son lo mismo que los frutos del Espíritu. Los frutos son la madurez. Entonces, acá recién en el tercero y cuarto estado de reposo, que es el del dominio propio y de la paciencia, empiezan a verse los primeros frutos del Espíritu. Empiezan a aparecer los primeros frutos del Espíritu. ¿Mm? Y después, una vez que ya hemos vivido esto y que nos hemos preparado para la lucha diaria, en el medio, no, también por supuesto Dios usa y muchas veces también lleva a otros a los pies de Cristo, los usa, pero no es la única razón por la cual empezamos a vivir, sino que después, en el estado de reposo 5 y 6 ahí efectivamente nos transformamos en colaboradores de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos el estado de piedad, que es por amor a Dios, todo lo hacemos por amor a las cosas santas, la piedad es amor a las cosas santas. Vivimos todo por amor a Dios, todo por amor a Dios, todo, pero todo, todo, y después entramos ya en el último proceso de vivencia con nuestro yo, que es el estado del afecto fraternal, donde todo se hace por amor al prójimo. Todo se hace por amor al prójimo. Y entonces nos transformamos en verdaderos colaboradores de Dios. Eso es un poco el resumen antes de entrar a las acciones concretas. ¿Mm? No sé si hay algún comentario sobre esto, algo que quieran complementar, alguna consulta, complemento, ¿sí? ¿No? ¿Nada? Cristian, Sí, me, me Jean-Pierre. da la impresión de que todo esto está maravilloso, te digo, maravilloso. Los pasos que tú enseñas, digamos, son claves para poder, eh, digamos, vivir una vida plena en el Señor. Pero ahí hay algo importante que el Señor nos confronta y es que debemos ser sinceros. Súper. Sinceros en el sentido de reconocer que, ¿me entiendes?, somos débiles para que Él pueda ser fuerte. ¿Me entiende? Que tenemos de repente nuestra mente se nos va hacia nuestras debilidades, y no estoy hablando de pecados, sino que de dudas, ¿No? Duda, que sí, sí. también nos apartan, ¿no? Y me da la impresión de que cuando venimos al Señor y le decimos, ¿me entiende? Digamos, ayúdame a ser más humilde, ayúdame a controlar, y yo creo que cuando somos sinceros con el Señor, ¿me entiende? Él viene y nos ayuda en esas áreas para poder seguir estos pasos, y utilizando y aplicando todos estos conceptos que son sumamente importantes y claros y necesarios para que nosotros logremos, ¿cierto?, lo que el Señor quiere de nosotros, que es ser colaboradores. Eso. Amén. Súper bien. Sí, una cosa sumamente importante que está planteando Jean-Pierre, que tiene que ver con la sinceridad, efectivamente, súper bien. Hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, muéstrame mi corazón, muestra lo que hay en mi corazón, toca mi vida para que aprenda a ser sincero, a no autoengañarme, porque engañoso es el corazón del hombre. Esa es una de las cosas que tenemos que pedir. Ahora, cuando dudamos, cuando tenemos angustia, cuando nos preocupamos y todo, estamos pecando. Estamos pecando involuntariamente porque surge en nosotros. Y entonces por eso es tan importante. Ahora, ¿por qué estamos pecando? Porque estamos haciendo la palabra de Dios mentirosa. Eso es lo importante. ¿Mm?
¿Por qué? Porque claramente la palabra de Dios dice que todo es posible para Dios, no estéis angustiados, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Está lleno de versículos que dicen que efectivamente, ¿ya? Eh, no tenemos que entrar en duda, no tenemos que tener temor. Entonces, cuando tenemos temor, eso es influenciado por nuestra carnalidad. ¿Mm? Entonces, para eso tengo que yo pedir perdón y decir, Señor, perdóname. Tu palabra claramente dice que en nada estéis angustiados, no os preocupáis por el día de mañana. Todo eso está escrito en la palabra de Dios, por lo tanto, Señor, perdóname. No estoy viviendo en el espíritu, estoy viviendo en la carne. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso ahí claramente tengo que eh, pedir perdón. Y entonces es un círculo virtuoso que empieza a ocurrir. Como pido perdón, el Espíritu Santo me revela cada vez más. Como no me justifico y soy sincero frente a Dios, rápidamente pido perdón y cada vez más Dios me va mostrando más y más lo que hay en mi interior. ¿Mm? Y ese es el proceso de limpieza y ese es el proceso de lucha diaria. ¿Mm? ¿Ya? Y esa es la preparación de la armadura, ¿m? De lo que es la armadura del cristiano o la armadura de Cristo en nosotros. ¿Sí? ¿Ya? Eso es entonces. Entonces, eh, para continuar, y esto siempre va orientado a la madurez del cristiano. Entonces, ¿cómo salimos vencedores en esto? Es que tenemos que realizar acciones. La primera, indudablemente, las acciones, me pongo acá en el punto 3, como ustedes ven, la primera es orar mucho. Indudablemente tenemos que tener una oración constante con el Señor, estar siempre en comunión con el Señor. Pero este orar no es solamente orar. Cuando hablamos de orar mucho, estar en oración constante, es estar dando gracias a Dios por todo, es estar escudriñando las escrituras, es decir, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres decir con todo esto? ¿Mm? Ese es el proceso de oración. No es solamente la oración, que también es importante, la oración que puedo tener en público o la oración que yo hago cada mañana o cada noche, que también es importante. Pero más importante que eso es la oración constante que yo tengo con el Señor. Y ahí hay algo clave en esa oración constante que tiene que ver en Primera Tesalonicenses 5, 16 al 19. ¿Alguien tiene Primera Tesalonicenses 5, 16 y 19 al 19? ¿Alguien tiene Primera Tesalonicenses 5 del 16 al 19, por favor? Yo lo Yo. tengo. Ah, ya. Porfa, ya, Bill. Bill, Pásale. dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero eran tres, creo, ¿no? Sí, Tres versículos. del de acá. 16 al 19. Ah, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Amén. Esto es maravilloso, lo hemos leído muchas veces, pero no sé si se dimensiona la profundidad que es esto. Este es el resumen de la oración y que tiene mucho que ver con el Padre Nuestro, por supuesto. Que entre paréntesis, el Padre Nuestro, si ustedes se han dado cuenta, todo tiene que ver con un tema de mi problema, no tiene que ver con problemas del otro, tiene que ver con mi relación con Dios. Pero esto es clave, no sé qué piensan acá, a ver si algo, ¿qué piensan sobre esto? Sobre estos, estos maravillosos versículos de Primera Tesalonicenses que escribe el apóstol Pablo. ¿Qué piensan? Miren, acá hace una mención y dice, orad sin cesar, súper bueno, ¿ya? Y todos dicen, ah, ya, orar sin cesar. Orar sin cesar es simplemente estar en comunión con el Señor. Pero después dice algo que es fundamental y del cual no podemos orar sin cesar si no le damos gracias en todo.
Si no le damos gracias a Dios en todo, nos quejamos, nos molestamos, criticamos, todo eso lleva a que la oración sin cesar no exista. Entonces, dice, orad sin cesar, súper importante, súper lindo, lo hemos leído, pero después, si no le damos gracias a Dios por todo, si criticamos, si nos molestamos, eh, es decir, lo que tenemos que hacer es rápidamente pedirle perdón al Señor y entonces ahí de nuevo viene el dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús? Es decir, si nosotros hacemos eso, la comunión con el Espíritu Santo va a ser maravillosa y el volumen del Espíritu Santo en nuestra mente va a ser altísimo. ¿Se dan cuenta? Y después dice, no apaguéis el Espíritu. Es decir, si no hacemos eso, indudablemente vamos a apagar el Espíritu. Por lo tanto, le vamos a bajar el volumen al Espíritu Santo y vamos a empezar a escuchar nuestras carnalidades. Y por consecuencia, cuando escuchamos nuestras carnalidades, empezamos a actuar en el día a día, en, en la carne, en las acciones de la carne y no en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un poco lo que significa este concepto de la oración. De la oración constante incluye todo esto, es decir, el proceso de leer la Biblia, de escudriñar sus escrituras y decir, Señor, ¿qué me quieres mostrar con todo esto? ¿Mm? ¿Ya? Entonces ahí empezamos a vivir este proceso. Y después, no sé si hay algo ahí, algo que se quiera mencionar, ¿ya? Y después esto es para ya empezar la batalla espiritual. Eh, no sé si nosotros hablamos cómo podemos diferenciar, por ejemplo, cómo podemos diferenciar, una pregunta bien práctica antes de continuar con esto. ¿Cómo podemos diferenciar, por ejemplo, en mi relación con mi señora, con mi marido, incluso con mis hijos, si lo estoy llevando, si son luchas diarias, la que estoy viviendo, o estoy llevando a mi prójimo a los pies de Cristo? ¿Cómo sé si los problemas que tengo en el día a día son un proceso de lucha diaria que estoy preparándome, estoy armando, me estoy preparando como soldado, estoy poniéndome la armadura y todo el cuento y estoy entrenando en la lucha diaria, o ya yo estoy batallando espiritualmente? ¿Cómo podemos saber? ¿Me he puesto un poco a pensar eso? Mire, cuando, cuando, cuando yo vivo el proceso, cuando yo vivo el proceso y que tiene que ver con los estados de reposo del dominio propio, de dominio propio y paciencia, a ver, esperen, les voy a mostrar, ¿quieren? Les muestro la imagen de la escalera de Pedro, ¿no? Mejor, ¿les parece? Y ahí se puede entender mejor. Amén. Ya. A ver, ¿este es mejor o no? Un poquito. Ya, acá está. Cuando, cuando yo cuando yo vivo los procesos de cuando, por ejemplo, tengo problemas con los que me rodean, cuando tengo problemas con los rodean, que siempre tengo situaciones con los que me rodean, siempre tengo situaciones con los que me rodean, con las diferentes personas que me rodean, siempre tengo situaciones y dificultades y cosas. Cuando en este proceso de la relación con los que me rodean, me molestan indudablemente, me genera una molestia, ojo, tal vez ni siquiera le digo algo, me molesta en mi interior,
me molesta en mi interior, pero, por ejemplo, ahí me quedo callado, pero después pasan un par de días o pasan un par de horas y empiezo a decir, uy, pero ¿por qué esta persona actuó así? Y ahí le pido perdón al Señor y vivo esos procesos como de luchas internas. Eso estoy en el proceso de dominio propio o paciencia. Y estoy en un proceso de preparación, de lucha interior. Llega un punto en el cual, efectivamente, los conflictos que están a mi alrededor me generan una cierta molestia, pero no hay cuestionamiento, no hay cuestionamiento del punto de vista de decir, uy, pero ¿por qué me pasa esto? No, no, sino que simplemente me duele y digo, gracias, Señor. Y claro, efectivamente me genera una molestia, incluso de repente reacciono molesto, hago ciertas acciones que la otra persona puede entender que les molesta, le pido perdón o, o me quedo callado, pero ya no hay cuestionamiento en mi interior, no hay cuestionamiento por qué la otra persona actúa así. Desapareció porque entiendo, ya se internalició en mí, por eso es que es el estado de la piedad, donde ya se internaliza en el cristiano el concepto de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y ahí puedo diferenciar si estoy en el proceso de en el proceso de la lucha diaria, en el proceso de dominio propio o paciencia, y por eso estos dos estados de reposo son los más complicados para el cristiano, son los que más de alguna forma hay luchas internas. Después ya deja eso de vivir el cristiano, deja de vivir eso y entiende que todo lo que le pasa, en la vida, todo lo que le pasa en la vida es gracias a Dios, por lo tanto ya no hay esa lucha, esa situación interna. No sé si está claro eso, porque quería un poco diferenciarlo en base a lo que en algún momento preguntó también Susi, me preguntó también Inge y otras personas. ¿Mm? No sé qué les parece. Ya, y si yo, perdón, se quedaron en silencio o está mío no proyecto o yo escucho, ¿lo escuchan o no? Sí, escuchamos Sí, perfecto, por lo menos yo. Ah, sí, sí, ya. Cristian. Sí, Estamos atentos. No sé qué les parece. ¿Con sí? Elías, ¿no? Ya, no sé qué les parece, no sé, ustedes han vivido esto. Procesato. Ahora, perdón, si estamos en un proceso, miren, y esto como cristianos, si estamos en un proceso de echarle toda la culpa a los que nos rodean, que todos los que nos rodean son los culpables, que vivimos en estados de depresivos largos, es decir, vivimos un tiempo sumamente como me siento alejado de Dios, después me acerco de Dios y después estoy cerca del Señor y después de repente me alejo nuevamente. Siento que en definitiva soy yo un poco el mártir de la situación. Estamos viviendo en los estados de virtud y conocimiento. Ahora, en el estado de dominio propio, eso también pasa, pero son periodos cortos, no son periodos largos. ¿Ah? Entonces, un poco ahí uno puede saber en qué estado de madurez espiritual está. Y esto es un tema personal, no es un tema, esto es siempre importante, esto no es que yo le tengo que decir al otro, hoy está en estado tanto, está en estado, no, este es un problema personal, es un tema de mi comunión con Dios, ¿me entienden? Este cuadro o esta escalera es para identificar cómo estoy caminando, Don Cristian, no es para andar haciendo juicio al otro. ¿Ya? ¿Sí? don Cristian, Adelante. y Sí, esa es la importancia de saber y conocer el estado de uno, entendiendo que es un proceso que uno va viviendo a diario, pero también este conocimiento de saber que si yo tengo una persona tiene estos vaivenes, como plantea usted, muy cercano de Dios, luego lejano, luego se enoja, luego peca y anda así, pero tiene ese sentimiento de que está en un proceso, no alejarte de Dios, po, porque muchas veces me imagino que la gente también, al no saber,
que son procesos del cristiano también. Se hace un harakiri y dice, no, ¿sabes qué? Yo no sirvo para esto y me alejo de la iglesia, me alejo de la congregación, no leo más porque termino, no sirvo. A eso me explico. En cambio, como usted plantea también, son diferentes procesos, pero tampoco a mí que alguien me venga a decir, oye, tú estás en un proceso así, sino que más bien explicarme, si es que tiene más conocimiento y por la gracia de Dios, pero no juzgarme porque termino juzgándome yo, porque todos tenemos diferentes procesos. Y me imagino, como lo plantea usted, a veces uno está muy con esta intimidad de dominio propio o con la intimidad con Dios, pero también va cometiendo situaciones o van sorteando cosas en la vida que lo va a hacer retroceder un poco, pero también es por gracia de Dios para ver en qué proceso está y que pueda él reconocer que lo está haciendo mal o lo está haciendo bien y poder avanzar, o si no, uno nunca aprendería nada, nunca se acercaría a Dios porque terminaría uno mismo prejuzgando a los demás y por ende juzgando en sí mismo. Entonces no sabría si estoy avanzando o realmente no estoy en nada. Entonces el no estar en nada también es un proceso de quizás el cristiano, como bien plantea usted, que el Señor te está llamando y te está empezando a dar cuenta recién de las cosas que estabas haciendo que no correspondían. Súper A lindo. eso más o menos, Bien, ¿cierto? sí, súper bien. Gracias, Elías, por ese comentario sumamente importante. ¿Por qué? Porque como Dios quiere llevarte, lo que está planteando Elías es fundamental. Porque como Dios quiere llevarte a un mayor crecimiento, es como este concepto sensible, este de la gracia sensible, de repente como que tiende a desaparecer. Y entonces el cristiano, en vez de decir, Señor, ¿por qué estoy así con esto? Y acercarse más al Señor, de repente empieza a hacer actividades en la iglesia. Y entonces me concentro en las actividades de la iglesia tratando de tapar esto que en definitiva yo me siento como que no estoy cumpliendo con el Señor, entonces trato de cumplir con el Señor haciendo actividades en la iglesia. ¿M? Y eso es un error muy común, muy común que lamentablemente no se enseña porque el hacer actividades en la iglesia no va a mejorar tu comunión con Dios. Sin embargo, si yo tengo una comunión más profunda con Dios, ahí puedo hacer actividades en la iglesia porque el Señor efectivamente me mostró que tengo que hacer esas cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el proceso es, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Ah, estoy en un proceso de crecimiento. Y esto que de repente me siento bajoneado, de repente me encuentro que no tengo ganas de leer la Biblia, ahí lo que tengo que decir es, Señor, perdóname, dame tú la gracia, tengo que pedir, Señor, dame la fuerza para poder esto, si no, no lo puedo hacer. Si no es por tu gracia, nada puedo hacer. Por lo tanto, Señor, gracias, tú lo permites esto para demostrar, para mostrarme, y un poco ahí de nuevo lo que decía Jean-Pierre, que soy débil y, y eso es un tema de sinceridad frente a Dios. Por eso dame un corazón sincero. ¿Se dan cuenta? Para que cuando tú me reveles algo, Señor, enseguida yo lo tome y diga, Señor, sí, ya a ver, ¿cómo debo corregir? ¿Cómo debo hacer actuar? ¿Cómo debo actuar ahora? ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Ese es un poco el proceso que tenemos que vivir. Y qué bien que eso lo planteó Elías. Y entonces, justamente yo voy a empezar a usar las riquezas para la gloria de Dios. Es decir, todo lo que Dios, el Señor, me dio, lo voy a empezar a utilizar para qué? Para lo que el Señor quiera en mi vida. Y por eso, es decir, si no tengo esta comunión profunda con el Señor, difícilmente podría utilizar las cosas para la voluntad de Dios. O de repente uso cosas que Dios me ha dado, pero no necesariamente bajo la voluntad de Dios. Las riquezas, es decir, las capacidades, todo lo que Dios me ha dado, lo tengo que utilizar diciendo, Señor, ¿cómo quieres que lo use? ¿Qué quieres que haga? ¿De qué forma quieres que utilice mis capacidades, mis conocimientos, mi auto, mi casa, no sé, mi simpatía, todo lo que tengo, mi energía de hacer cosas? ¿Cómo quieres, Señor, que lo haga? ¿Mm?
Y entonces se vuelve realidad esto de que dice en Lucas 16, 9, 12. ¿Podemos leer Lucas 16, 9, 12? Por favor. Nos vamos a Yo trazar lo un par de tengo, minutos porque empezamos tarde. ¿Sí? Por favor, yo lo tengo. Y yo a os ti. digo, sí, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Amén. ¿Mm? Entonces, acá dice, y yo digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué significan los amigos? Los prójimos que Dios permite en mi vida, ¿ya? Por eso son amigos, por eso Jesucristo le dice, ya os llamaré amigos. Es decir, llevar a mi prójimo a los pies de Cristo. ¿Por medio de qué? De las riquezas injustas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Todas las cosas de este mundo. Todas las cosas que yo tengo de este mundo. Mis habilidades, mis capacidades, mis conocimientos, mi plata, mi auto, mi casa, todo es son las riquezas injustas. ¿Por qué son riquezas injustas? Porque no son riquezas justas, y las riquezas justas son las riquezas eternas, ¿ya? Es el reino de los cielos, ¿ya? Esa es las riquezas justas. Por eso el reino de los cielos es cercado, por eso hay reino de los cielos acá y reino de los cielos eternos, ¿ah? ¿Ya? Entonces, por eso son las riquezas justas. ¿Mm? Eh, y dice, eh, para que cuando estas falten, es decir, cuando ya no estén, es decir, cuando Dios nos lleve, os reciban en las moradas eternas. ¿No? Entonces, ese es un poco el concepto. Ahora, ¿qué significa en términos prácticos? ¿Qué significa en términos prácticos usar las riquezas injustas, las riquezas de este mundo, para ganar riquezas eternas, riquezas en el reino de los cielos? En definitiva, es, por ejemplo, no sé, si yo sé cocinar o tengo cierta cantidad de plata, o Dios me dio la capacidad de ayudar ayudar a otros, pero ayudar a quienes otros, a aquellos que son ingratos, a aquellos que no nos agradan. Porque si yo ayudo a los que me caen simpáticos, ¿qué diferencia hago con la gente del mundo? No estoy usando las riquezas injustas para ganar riquezas eternas. Estoy usando las riquezas injustas, lo que yo tengo, para yo sentirme bien. Porque este viejo me cae simpático, porque se lo merece que yo le ayude. Eso hacen los humanos. No hay ninguna diferencia con la gente del mundo. En cambio, cuando una persona desagradecida es desagradecida, cuando una persona te ha hecho mal, cuando una persona te ha dañado, y ahí lo tratas bien y le llevas algo que le gusta, eso es maravilloso. Eso es hacer la obra del Señor. Eso es amontonar en lugar de desparramar. ¿Se dan cuenta? Si yo llamo a una persona que efectivamente me es desagradable, pero antes yo le tengo que pedir al Señor, por supuesto, antes de todo hacer todo esto, yo le tengo que pedir al Señor, por eso es la oración, por eso es mi oración diaria que tengo que decir, Señor, ayúdame, Señor, dame un amor verdadero por esta persona, para que cuando yo lo llame, el amor de Dios fluya sobre él. ¿Se dan cuenta? Ese es el uso de las riquezas injustas. Recién entonces, podremos colocarnos en la brecha. No sé qué les parece con este tema de las riquezas injustas. ¿Lo habían visto así o lo consideran así? ¿Cómo lo veían ustedes? Muy importante. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ahí recién estamos, porque esta es una confusión muy grande que tenemos los cristianos, pero muy grande, muy, muy grande. Creemos que porque le ayudamos a alguien, no sé, a un familiar, qué sé yo, que nos cae simpático,
Por eso estamos haciendo bien y estamos ayudando. No, lo que estamos haciendo ahí es exactamente lo mismo que es el mundo. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna diferencia. No estamos haciendo algo bajo la voluntad de Dios. Pero sin embargo, a aquel que nos cae antipático, a aquel que es desagradecido, a aquel que responde mal, a aquel que se comporta mal con nosotros y le ayudamos, ahí estamos haciendo lo que el Señor hizo. Eso es amar a nuestros enemigos. ¿Ya? No sé qué les parece. ¿Mm? ¿Ya? Y entonces, para ir un poco finalizando, estamos un poco pasados, bueno, pero empezamos tarde, es entonces nos colocamos en la brecha. Entonces nos colocamos en la brecha. ¿Qué es colocarse en la brecha? Es colocarse en un muro donde el enemigo entraba. Mira, acá un poco la diferencia entre fisura y brecha. La fisura son los daños, son cuando yo critico a mi prójimo. La fisura es cuando yo critico a mi prójimo y entonces es una fisura en mi armadura. Eso es la fisura. En cambio, en la brecha es cuando otro no está entendiendo la palabra de Dios y yo con mi ejemplo y con darme gracias a Dios por todo, con ese, por ejemplo, con esa persona que no es agradecida, yo voy y lo trato amablemente y le ayudo en cosas, le doy cosas a aquel que es antipático y desagradecido. Eso es colocarme en la brecha. ¿Qué significa? Que mi vida, doy la vida por mi prójimo. Ahí recién estoy dando la vida por mi prójimo. Porque yo, por amor a Dios, genero ascuas, brasas, brasas sobre su cabeza. Por eso, si, eh, si tu enemigo, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, si tu enemigo, porque ascuas de fuego, brasas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. Y entonces estamos actuando en la brecha y estamos llevando a nuestro prójimo a los pies de Cristo. ¿Sí? Eso es un poco lo que teníamos para hoy. No sé qué les parece. Para ir terminando, si tienen alguna observación, algo que les haya llamado la atención, algún comentario, algo que quieran mencionar. ¿Mm? Yo quiero, ¿Cuál? Cristian, Sí, Jean-Pierre. decir que la verdad que nos estás llevando, o Dios nos está llevando, Amén. siento a Sí, través de estos estudios, a a una responsabilidad enorme. ¿Me entiendes? Digamos, si la asumimos y la tomamos, vamos a poder realmente vivir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y doy gracias porque eh, tantos años vivimos, viste, en la religiosidad, en las costumbres, en el servicio, en esto otro, creyendo y no creyendo que estamos súper bien, que somos súper cristianos, que estamos haciendo la voluntad de Dios y resulta de que y estamos viviendo una apariencia, ¿ves? De cristianos y estamos lidiando con el día a día como se pueda llevar, ¿viste? Digo, con compromiso o responsabilidad, pero no como Dios quiere que la llevemos en nuestro entorno, como tú dices, en nuestro círculo, para que realmente vivamos el gozo del Señor como se estaba explicando. Porque si no estamos lidiando, ¿viste? Estamos siendo frustrados, vivimos una vida frustrada, ¿me entiendes? Llevándola, esperando el momento en que pasemos este tiempo en la tierra y bueno, Dios tenga piedad y misericordia, pero podemos hacer todo lo que estamos haciendo, pero con un propósito y viviendo una vida plena en el Señor para lo que fuimos creados, ¿me entiendes? Porque no, el Señor ha dispuesto todo esto para todos sus hijos, para que
vivamos una vida plena. Y lo importante que yo veo es que el Señor no nos da algo que no podamos llevar. ¿Me entiende? Él ha puesto todas las herramientas, todas las armas para que nosotros podamos vivirla, acarrearla y qué bueno. Así que doy gracias a Dios, ¿me entiende? Y que Dios nos ayude para que podamos apreciar este estudio tan profundo y tan claro, tan práctico para llevarlo adelante, para tener una vida mejor diaria en nuestro entorno y podamos ser realmente colaboradores del Señor, para que seamos efectivos, ¿viste? Porque si no, porque podemos hacer algo, podemos hablar, pero en la comunión con el Señor es donde Dios nos ministra a nosotros, ¿viste? Para poder ministrar a los otros. Me acordaba de las palabras del Señor, ¿viste? Cuando estaba él a punto de ser crucificado y le rogó a Dios y le dijo, si es por mí pasa esta copa, pero tu voluntad se haga hecho, ¿no? Y él mismo sufrió esa realidad y Dios lo bendijo, y Dios lo llevó adelante porque tenía un propósito. Así que eso, Cristian, muchas gracias. Amén. Súper. Súper lindo, amén. Gracias, Jean-Pierre. Sí, justamente, eso es, ¿ah? Eso es lo que tenemos que hacer, es llevar esto a la práctica en el día a día. Amén. ¿Algún comentario más? ¿Algo más para terminar? Amén. Elías está ahí, está muteado. ¿Podría llevarnos Ahora en sí. oración? Sí, no, don Cristian, aparte ¿Sí? de la oración, agradecerle igual, ya, porque igual me imagino fue a la oficina, fue a conectarse allá para ver si la jugó y la señora Alejandra igual resolvieron para poder tener, porque estábamos conectados, igual yo, que como que me dio algo, dije, chuta, no hay clase, ¿entiende? Como que, pero usted, con la gracia de Dios, igual pudieron resolver con usted y con doña Alejandra, así que se agradece también. Amén. Buscar la Gracias. última Todo instancia para poder Cristian. compartir con nosotros. Así Amén. es, amén. El Señor justamente hace todas las cosas, ¿ah? Si Dios lo permite, Amén. vamos a comprar un generador para de esa forma, si se nos corta la luz, vamos a tener, claro, para no caernos. Sí, sí, yo creo que es lo más práctico, ¿ah? Así que si el Amén. Señor lo permite, va a ser eso. ¿Mm? Amén. Amén. Elías, ¿sí? ¿Algún comentario más? Perdón. ¿No? Elías, ¿podría llevarnos en oración entonces para cerrar, por favor? Amén. Amén. Padre nuestro, este bonito día domingo, Señor, te agradecemos, Padre Santo, por la oportunidad de aprender de tu palabra, Señor, de tus enseñanzas, Señor, y por sobre todo, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar a cada uno de forma particular, Padre. Te doy las gracias por abrir nuestros corazones, nuestra mente, nuestra perspicacia, Señor, para saber y entender lo que tú nos quieres decir para nuestro diario vivir, para mejorar, para acercarnos a ti, Señor, y por supuesto para no juzgar al prójimo, Señor, en virtud de lo que vamos aprendiendo, sino más bien entender que ese conocimiento es para nosotros. Te pido por cada una de las personas que se encuentran aquí conectadas, Señor, por sus familias, tú proveyéndole alimentos, salud, Señor, protección, y por los que no se pudieron conectar. Te pido por Amén. nuestras ciudades, Señor, por nuestros países, te pido por nuestra semana, Señor, y para que nos podamos volver a juntar sin novedades, Padre Santo. Todo esto te lo pido en el Amén. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Señor. Pero los que puedan encender Amén. sus camaritas para que nos saludemos. Gracias a Dios. Ve el Señor. Hola, Elías. Qué Hola, bueno. Graciela. Hola, Bill. Hola, Hola, Elías. Grace. Hola, hola. Hola, Hola, Lili.